Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta masterclass mensual que realiza IEP y RedSuma. Estoy viendo que hay pues un número importante de personas y se va incrementando. Estamos ya 157, sigue subiendo. Siempre es una buena noticia tener muchas personas interesadas en este tipo de iniciativas que realmente pues, permiten, por un lado, mantener el vínculo con los alumnos, antiguos alumnos de la casa, y por otro lado, pues dar a conocer esta escuela y esta Red Suma en general, pues para que podáis conocer un poco más todas las acciones que tienen y, por supuesto, pues invitaros a que vengáis puntualmente de manera recurrente todos los meses a este tipo de iniciativa, masterclass. Hoy vamos a hablar, pues vamos a hablar de nuevas tendencias en estrategias de negocio y comunicación. Ahora iremos detallando, voy viendo que vais saludando. Buenos días a todos, hola, sois activos. Evidentemente ahora también aprovecharé para saludar, pero bueno, también por ver, no activar, sí, eso, bueno, creía que estaba leyendo, sí, es un aviso que va para todos vosotros. Bueno, como siempre, pues aprovecho, ya veo aquí que saludan desde Perú, desde Colombia, desde diferentes lugares del mundo. Pongo aquí siempre un mapa un poco representativo, pero yo estaré encantado de ir poniendo nuevas ubicaciones en este plano, en este mapita, en la medida en la que cada uno, evidentemente no lo voy a hacer ahora, lo haré de una manera simbólica, emocional, pero bueno, Colombia, Perú, estamos desde España ahora mismo, pero bueno, siempre Asturias, de España, México, bueno, pues siempre hay de todo un poco, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile. Entonces, bueno, Gran Canaria, estupendo. Todos, como siempre, sois muy bienvenidos. Si hay alguno de un país que no estoy nombrando, pues siempre será un placer. Centroamérica, seguro que también habrá alguien por aquí. Ecuador, desde Suiza. Bueno, pues mira, Suiza me ha faltado también ahí, pero bueno, Costa Rica, estupendo. Bueno, pues bienvenidos todos, 170 personas, un buen número de verdad y seguro que va creciendo. Bueno, pues para aprovechar el tiempo, para que realmente podamos contar muchas cosas que tenemos que contar en este tiempo, lo vamos a distribuir en dos esfuerzos diferentes. Una primera parte que vais viendo ahora veré la agenda, pero va a haber una parte, digamos, más de una ponencia al uso, una masterclass donde yo tendré la voz, iré avanzando y luego dejaremos los últimos 15 minutos para que quepan la mayor parte de vuestras intervenciones, preguntas, consultas, comentarios, anécdotas, lo que queráis y será solo todo siempre bienvenido, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues bienvenidos, os saludo, hola a todos, soy Jesús García y veo Paraguay por ahí también, muy bien, Artemio. Y os doy las gracias, de verdad. Muchas gracias por vuestra presencia. Estamos cerca ya de 200 personas por vuestra presencia. Eso ya lo tenemos y ahora lo que espero de vosotros es vuestra atención, que sea provechoso este tiempo y finalmente vuestra participación, como siempre, en la medida en la que cada uno quiera, de manera voluntaria al final de esta intervención. Aquí podéis encontrarme en dos perfiles, en dos redes particularmente, en LinkedIn a través de este enlace y en Twitter a través de ese perfil que tenemos aquí, Talentamundi, es la parte corporativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos avanzando, seguimos en la agenda que tenemos aquí ahora mismo delante. Bueno, pues podemos ver realmente que vamos a hablar, bueno, pues una pequeña introducción de mi parte. Luego veremos el punto de partida de todo esto, el enfoque que le vamos a dar, los conceptos imprescindibles, veremos varios ejemplos y la parte final de debate, preguntas, intervención por vuestra parte. Bueno, realmente, bueno, Medellín, Colombia también por aquí, Barranquilla, bueno, pues mucho veo de Colombia, de Perú especialmente, y bueno, pues vamos a ir avanzando. Veréis cómo esta agenda va a ser rica en diferentes aspectos, pero bueno, para empezar, sobre mí, que es una parte en la que tampoco me gusta, entre comillas, perder mucho tiempo, pero sí que por lo menos poner en contexto quién es esta persona que os habla, cómo os puede ayudar, en base a qué, cuál es su criterio y experiencia. Bueno, pues profesor en IEP, agradecido profesor y orgulloso profesor de IEP, bueno, pues como persona con una dilatada experiencia en la docencia, pues también profesor en diferentes
universidades y escuelas de negocios. Son muchos años de profesor, son muchos años de docente, de ponente, pero también más todavía como experto consultor estratégico en diferentes áreas de negocio, tanto por cuenta ajena inicialmente como más últimamente por cuenta propia, empresa que nos dedicamos a hacer todo este trabajo y por tanto un conocimiento muy transversal de todo lo que implica la estrategia de negocio. Bueno, pues también la parte en la que afecta a lo que vamos a hablar en esta masterclass de hoy, lo que va enfocado a la estrategia, enfocada al negocio y especialmente con la comunicación. Bueno, pues mis años, bastantes años de experiencia como director y presentador de radio y también últimamente de podcast. Ahora veremos cómo ha venido a imponerse como una tendencia, uno de los ejemplos que veremos de tendencia, el formato podcast. Ya no queda todo reducido a el periodista, el comunicador que tiene un programa de radio, lo hemos tenido durante muchos años y lo seguimos extendiendo ahora al formato podcast, programa también muy transversal para hablar de negocios, de sectores, rubros totalmente variados. Y bueno, pues mi formación, como la que muchos podéis tener, bueno, pues mi formación universitaria, de posgrado, experiencias en España, fuera de España, en China, Shanghái y demás. Pero básicamente lo que yo siempre pongo aquí, y es lo importante de esta diapositiva, es esta máxima de Mahatma Gandhi, donde digo que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Esto lo digo a todos y cada uno de los alumnos o de las personas que tienen la intención de aprender algo de lo que yo pueda contar en este tipo de ponencias o clases que imparto, y que básicamente es que, bueno, pues no dejamos de ser conocedores, expertos, pero que simplemente venimos a agitar vuestra inquietud, vuestras ganas de aprender. Y esto, ¿qué significa? Bueno, pues que hay que poner en duda muchas de las cosas que decimos. No es una cosa que es 100% lo que tenéis que hacer en vuestra vida personal y profesional. Yo siempre digo que, bueno, el que quiera aproveche y tome nota de las máximas cosas que yo digo aquí, pero que muchas otras le dé su toque personal, investigue por su parte y al final lo importante no es repetir lo que uno ha dicho, sino adaptarlo, asimilarlo y darle su propia versión. Por tanto, esa es la verdadera educación. Obtener lo mejor de vosotros mismos en base a las aportaciones de profesores o de ponentes, como es mi caso, y de otras personas que estén en vuestro entorno. Bueno, pues el punto de partida. Estamos viendo que el punto de partida siempre va a ser pues, los 4 elementos que forman parte de este mismo título. Cuando hablamos de nuevas tendencias en estrategias de negocio y de comunicación, pues evidentemente tenemos que desglosarlo y hablar de tendencias, hablar de estrategia, hablar de negocios, hablar de comunicación. Todo esto va a estar salpicado durante todas estas diapositivas de los próximos minutos. Realmente, claro, el concepto tendencia es tan volátil, el concepto tendencia, que ya sabéis, cualquier cosa que se aplica ya no solamente a nivel de negocios, de tecnología en general, una cosa que es tendencia hoy, pues dentro de un mes puede parecer que es una cosa ya antigua, que ya está asumida, asimilada y que, bueno, pues que no hay tanta necesidad de contarlo como que es algo muy novedoso. Pero realmente sí que lo bueno de todo esto es que las tendencias evolucionan, las tendencias se les van dando vueltas de tuerca, de manera que todos pivotamos sobre una tendencia y no queda obsoleta de inmediato, sino que realmente tiene diferentes aplicaciones que van haciendo que evolucione, que se perfeccione todo eso. Por tanto, es muy importante siempre acotar y poner en contexto lo que significa una tendencia. Con elementos como estrategia, evidentemente. Vamos a aprovechar las tendencias, pero también las cosas que ya están asimiladas en el tiempo, las cosas más clásicas que se han convertido en patrones de uso y que son garantía de éxito. Pero la estrategia no deja de ser aquella situación que elige la empresa para, apoyándose precisamente en estas tendencias, evolucionar, hacer algo diferente a lo que están haciendo otros negocios. Y voy uniendo una cosa con la otra. Claro, la estrategia a veces es competir con otros negocios, pero también es aliarse con esos mismos negocios para ir avanzando y aprender todo sobre la marcha. Por tanto, los negocios hoy en día ya no es esa estrategia de luchar a muerte, y valga la expresión, a muerte contra el competidor, sino que muchas veces es intentar siempre estar un poco por delante, pero
apoyándonos unos en otros. Y la comunicación es un elemento vital, esa parte de tener en cuenta cómo las empresas tienen que dar un componente de contar cosas de puertas adentro y también cosas de puertas afuera para sus empleados, para sus gerentes, propietarios, pero también de puertas afuera para cualquier agente que tenga que ver con ellos, clientes, proveedores y en general cualquier medio de comunicación y persona que tenga cualquier tipo de inquietud con lo que quiera saber de ese tipo de negocio, de ese tipo de empresa. Por tanto, son ingredientes que nos van a servir para hacer, bueno, pues un guiso, una ensalada muy potente, muy ambiciosa y por tanto, bueno, pues ese es el punto de partida, entender cómo estos 4 elementos entre sí están relacionados, están mezclados y son los que nos permite avanzar, tener el foco en cosas que están ocurriendo. Buenos días desde Colombia, también me dicen por aquí, muy bien. El enfoque, pues fijaos el enfoque, cómo desde la parte más amplia vamos desglosando también a partes más intermedias o partes todavía más reducidas, pero que todas son parte de un todo. Realmente toda esta ponencia, todo este documento que vais a ver, pues tiene la parte de punto de partida donde todo se va a ir enfocando de esa manera, pero también donde tenemos un punto en el que todas esas tendencias, todas esas estrategias, todo ese enfoque de negocio y de comunicación, pues tiene componentes que vemos aquí, en especial la globalidad. Fijaos cómo cualquier negocio, fijaos cómo la estrategia de cualquier negocio y la comunicación entre negocios o entre los clientes con los negocios y los negocios con los clientes tiene un componente de globalidad y lo estamos viendo con ejemplo de lo que estamos viendo aquí. Estamos ya más de 200 personas, 220 personas ahora mismo, 219 y de todas las partes del mundo. Fijaos lo que esto ha podido ser un negocio tradicional de barrio, el ámbito y el radio que ha podido tener de actuación y lo que tiene un negocio hoy en día que no afecta solamente a los pocos vecinos o a los pocos clientes que puedan pasar cerca del escaparate, entrar y comprar. Estamos hablando de que los negocios con esa componente global, como estamos viendo aquí, de Colombia, de Perú, de Suiza, de España, de diferentes partes del mundo, tienen esa globalidad y por tanto van a tener que comunicar de una manera que encaje y guste a todos esos potenciales clientes que va a tener a lo largo de todo el mundo. Por un lado, es más atractivo, pero por otro lado es más costoso, es más complicado entender cómo podemos adaptar nuestro mensaje a la cultura, a las circunstancias, a las expectativas que tiene cualquier persona en cualquier parte del mundo. Trujillo, Perú, también estamos por aquí. Además es un tocayo de nombre y apellido, Jesús Miguel, como yo. Jesús Miguel Moreno, pues Jesús Miguel, no es muy habitual nuestro nombre, pero aquí estamos dos ahora mismo. Muy bien. Esa parte de globalidad, como digo, pero también a su vez de diversidad. Es decir, llegamos a todo el mundo, pero también llegamos desde un punto de vista donde hay que tener componentes diversos, de multi-efecto, que como veremos ahora, esa diversidad que enfoca a tener diferentes personas que pueden lanzar un mensaje donde el contexto es el mismo, pero está explicado de manera diferente, simplemente por por el carácter personal de lo que cada uno quiera utilizar. Un componente de transversalidad, donde todo lo que hacemos ahora mismo, cualquier mensaje que lanzamos a nivel de comunicación, tiene que ser reutilizado. Los recursos cada vez son más limitados en cuanto a tiempo, en cuanto a personas, en cuanto a la parte económica y por tanto tenemos que entender que pivotamos sobre una pieza de comunicación, sobre un mensaje de comunicación y eso es lo que tiene que tener esas múltiples adaptaciones para que sea muy transversal y llegue a través de todos los medios, canales que vamos a ver aquí. Impactos, por tanto, muchos impactos. Cada vez estamos más acostumbrados a recibir impactos por diferentes dispositivos, por diferentes vías. Recibimos impactos por televisión, por radio, por prensa, por redes sociales, por vallas publicitarias, por cualquier tipo de situación que hace que una campaña, una estrategia de comunicación, lo que busca es que tenga esa mezcla de impactos que hagan que el mensaje englobe mucho más.
Por tanto, se utilizan todos esos canales, como estamos diciendo. Cada vez aprovechan mucho más el componente del neuromarketing, la parte más sensorial, la parte de los sentidos, donde no solamente este componente de tendencias, y ahora lo vamos a ir detallando, enfoca lo que ha sido toda la vida, el sentido de la vista. Cada vez se tocan mucho más los otros sentidos y ahora entraremos en detalle con ello. Y por tanto también los formatos que vemos a nivel de cada vez más elementos, cada vez más situaciones donde hay, igual se puede escribir un post para un blog, que se puede escribir un tweet para Twitter o se puede mandar una foto para Instagram, etcétera, etcétera, o crear un vídeo para YouTube, etcétera, etcétera. Por tanto, este es el enfoque que también vamos a ver y vamos a tratar durante todo este tiempo. Bueno, multiimpacto, pues fijaos, ¿no? Esta parte de multiimpacto, como decía, realmente tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista de la agencia que puede trabajar la comunicación de un negocio, lo que se busca, como decíamos, es que haya muchos impactos, que realmente haya sinergias y se puedan reutilizar esfuerzos para que no haya que trabajar cada mensaje y que haya que invertir tiempo y dinero en nuevos mensajes. Por tanto, en vez de tener 5 o 6 mensajes diferentes, lo que tenemos es un mensaje principal que tiene una estructura tipo y a partir de ahí se le va dando diferentes enfoques, pero para que tengan muchos impactos. Tendencia en la comunicación cada vez es más en los centros comerciales. Todos estamos acostumbrados a ir a centros comerciales donde vemos todas estas pantallas que van rotando la publicidad que van incorporando. Esta publicidad la tenemos pues según vamos caminando, según vamos bajando, subiendo escaleras mecánicas, pero realmente hay una estrategia muy clara, hay una tendencia muy clara que es no se está mostrando en todos los monitores de estos centros comerciales a la vez el mismo mensaje. Lo que se está haciendo es intercalar, valorar cuál es el tiempo que al nivel del ritmo que utilizamos para caminar por los centros comerciales, de manera que según vamos avanzando de un monitor a otro, sin darnos cuenta estamos teniendo el mismo impacto en ese momento. ¿De acuerdo? O sea, no es que cada vez que andamos vemos un mensaje diferente, sino que realmente la estrategia consiste en que tengas durante los siguientes minutos que estés en el centro comercial el impacto del mismo anuncio para que realmente tenga efecto en todos y cada uno de nosotros. Es un punto también muy importante a tener en cuenta. Multicanal, cada vez estamos más acostumbrados no solamente a recibir llamadas telefónicas en nuestro teléfono fijo en casa, donde nos puedan ofrecer cualquier tipo de servicio. Cada vez recibimos también más llamadas en nuestro móvil, en nuestro celular, a través de SMS. Cada vez es más habitual utilizar incluso WhatsApp para tener algún tipo de impacto de comunicación. Por supuesto, Internet en todos y cada uno de sus aspectos. El correo tradicional. El correo tradicional es un clásico que a su vez se convierte en tendencia actualmente. Fijaos el concepto vintage que se utiliza ahora mucho, ¿no? Que es darle un toque moderno a algo que ya existía en el pasado. Pues el correo postal en sí es una tendencia que están utilizando como estrategia muchas empresas para dar a conocer su negocio. ¿Por qué? Por el foco que tiene de ser algo que realmente todos y cada uno de nosotros, cuando abrimos el buzón de nuestra casa, si hay una carta en papel, lo abrimos y lo leemos. Imaginaos ese efecto en un correo electrónico que recibimos infinitos al cabo del día. ¿Cuántos se quedan sin abrir? ¿Cuántos se quedan ni siquiera sin leer el asunto? Porque realmente estamos desbordados. Pues veamos cómo realmente muchos negocios, cuando quieren comunicar algo, realmente están ahora apostando por enviarte una carta de las de toda la vida a tu casa, porque realmente seguimos teniendo ese espíritu de entendernos y sentirnos especiales e importantes cuando recibimos una carta en casa. Por lo tanto, fijaos cómo puede ser una tendencia. Bueno, pues vemos aquí otros canales que pueden comunicar. Fijaos, básicamente para comunicar, pues lo que hace falta es un emisor, un receptor y un canal. Bueno, pues el canal de la radio, del micrófono de toda la vida, como la radio nos acompaña y nos lleva, la llevamos a todos los sitios. La escuchamos en casa, en el coche, en la oficina y luego, pues fijaos, podemos comunicar a través de cualquier walkie-talkie, como pueda ser
para efectos de trabajo entre agentes de seguridad o, bueno, pues simplemente entre aficionados o conductores que utilizan este tipo de canal para comunicar entre ellos y, bueno, comentarse cómo están las carreteras o si han tenido algún tipo de incidencia, etcétera, etcétera. Multisensorial, decía antes, pues fijaos cómo a lo que es el sentido vital que se ha dado siempre como punta de lanza en todo lo que se ha comunicado, la vista, siempre todo ha tenido que entrar por los ojos para poder consumirlo, o tenerlo, considerarlo atractivo, verlo como algo que puede ser interesante para nosotros. Cada vez hay un componente más multisensorial. Muchas empresas están comunicando, muchas empresas están apostando por ese enfoque del neuromarketing o neurociencia, que es entender que todo tiene otro complemento, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Fijaos cómo hay negocios que están comunicando, de una manera muy sutil. Cuando vamos a un supermercado, realmente llega todo ese olor del pan recién horneado o esos pasteles, están comunicando que hay productos que pueden ser muy interesantes para nosotros. Lo hacen de una manera cada vez más estratégica, se sitúan en una parte estratégica la panadería, la bollería, para que realmente todo el que entre por la puerta o esté cerca de la puerta tenga esa tentación de entrar, porque realmente huele rico, huele a un pan recién hecho o huele un pastel y esa parte dulce, ¿no? Entonces están comunicando, están sin decir por megafonía pan horneado, están diciendo tengo pan horneado, lo están lanzando a través de ese olfato que nos entra. Bueno, también el oído cada vez sirve mucho más para generar una experiencia que provoque ir a comprar en muchos negocios, zapaterías, lugares donde especialmente la gente joven va a comprar sus zapatos con los que luego va a salir con amigos, a tomar un refresco, a tomar un café, una copa, lo que quiera cada uno. Realmente cada vez están estos negocios, estas zapaterías, están incorporando una música, lo que ha sido siempre el hilo musical, una música que encaje perfectamente con el perfil del público objetivo al que va dirigido. ¿Por qué? Porque todos lo que esperamos es que estas personas entiendan que están viviendo una experiencia previa a estrenar ese zapato en el lugar donde va a disfrutarlo con amigos y por tanto le ponen la misma música que va a escuchar en ese sitio y ya te retrotrae, ya te hace que sea mucho más atractivo poder estar en ese aspecto. Bueno, igual, tema del gusto o el tacto, es decir, son elementos que cada vez nos facilitan más, pues que podamos tocar una tela, la tela de la ropa, o que nos hagan probar cualquier tipo de alimento que nos pueda interesar. Pero especialmente el olfato y el oído son mucho más tendencia. Muchas igual cadenas de moda cada vez están utilizando una fragancia que es única y reconocible especialmente. Cuando pasamos por delante de ese negocio, de esa tienda de moda, hay un olor peculiar que ya me provoca y evoca que vaya a entrar, porque realmente tiene un componente ya de sentirme de alguna manera vinculado a esa ropa. Por tanto, estamos vinculando una ropa que me gusta ponerme con una fragancia, un aroma, un olor que me hace que sea mucho más cercano y parte de ello. Bueno, en la parte de multiformato decíamos que este componente de globalidad, de diversidad, de transversalidad, nos hace que el formato sea, bueno, pues elegir cualquiera de las situaciones que hace que hoy en día sea tanto un audio como un texto, como un vídeo, como una presentación. Fijaos cómo todo lo que se puede decir a través de diferentes dispositivos y canales, pero especialmente desde un punto de vista que cada uno va a elegir. Ahora veremos mucho más en profundidad eso, pero fijaos cómo cada vez hay quien prefiere
verlo en un vídeo en YouTube, hay quien prefiere escucharlo en un podcast, hay quien prefiere leerlo en un blog, hay quien prefiere ver el impacto de la imagen en Instagram, etcétera, etcétera. Ese multiformato es lo que al final, como decíamos, por un lado compacta más el mensaje, pero por otro lado criba para que cada uno vaya al formato que especialmente le llame más la atención, sea más atractivo para él. Fijaos estos ejemplos, ¿no?, de formato, cuando podemos ver lo que tradicionalmente ha sido bueno, pues una campañas o estrategias de comunicar las empresas en diferentes soportes o canales de comunicación. El mailing tradicional, como decía antes, la carta postal que has recibido en tu casa y los tiempos que se dedica. Por eso, cuando hablamos de este componente global, multiformato, multiimpacto, lo que tenemos que ver es cómo realmente está la persona dispuesta a dedicar un tiempo para captar ese mensaje y ver realmente si les encaja a todos ellos, ¿no? Luego iré viendo esta parte, Laura, sí que es importante lo que vas diciendo, el employer branding. Ahora es un punto importante sobre el que luego podemos pivotar y también te animo a que luego en la parte final de debate lo puedes lanzar de nuevo, Laura, Catalina, ¿de acuerdo? Fijaos el correo, pues cuando alguien te manda una carta a tu casa, entendemos que por la extensión del contenido, pues realmente se suele dedicar pues un tiempo medio de lectura de unos 2 minutos, es decir, vamos a captar la atención de esa persona durante 2 minutos. Si yo soy una empresa que va a lanzar un mensaje diciendo que tiene una nueva campaña de moda o tiene disponibles tener vuelos de avión o habitaciones de hotel, etcétera, durante esos 2 minutos va a tener la atención de esa persona. Todo lo que sea más extenso de eso realmente perderá interés. Por tanto, nos toca acotar el tiempo de puramente lo que es la extensión para saber el tiempo que va a poner el foco esa persona a partir de eso, ¿no? Un catálogo, si enviamos un catálogo o si tenemos un catálogo en tienda o enviamos un catálogo a casa, vemos que realmente cuando estamos hojeando pues, todas las diferentes secciones, pues realmente le dedicamos también un tiempo de entre 2 y 5 minutos. Realmente nadie se aprende de memoria un catálogo y sabemos que vamos a poder estar pues más o menos captando esa atención. Por tanto, un catálogo no debe ser un libro, debe ser pues algo con más número de páginas, de categorías y de secciones y de productos concretos para conseguir ese interés. Un anuncio en prensa, el típico anuncio de periódico que ves pues entre 6 y 15 segundos. Es un apartado donde normalmente suele haber una mezcla de texto e imagen y realmente cuando estamos leyendo, pues no estamos leyendo para leer anuncios, estamos leyendo para leer un artículo, leer una noticia y normalmente ese anuncio en prensa forma parte del contenido, de todo su contexto, pero realmente, bueno, pues le vamos dando 6, 15 segundos de atención a cada anuncio que haya en prensa. Por tanto, nos toca decir cosas importantes, interesantes para ese tiempo de atención. Un spot en TV, un comercial de toda la vida, pues ya sabemos que dura entre 20 y 30 segundos, tiene un componente siempre de imagen, de sonido, bueno, y suele ser algo vistoso, pues igual, cada vez es más habitual que entre una película, una serie, si es los canales tradicionales, pues nos ponen, bueno, pues anuncios que van pasando uno tras otro. Hay quien sí los ve, hay quien los ve de fondo o hay quien pasa y cambia de canal. Pero igual, sabemos que tenemos 20-30 segundos para captar la atención de ese cliente en lo que queramos decir. Al igual que en la cuña radiofónica. Yo que conozco muy bien el mundo de la radio, pues sabemos que la cuña dura eso, 20-30 segundos. Pero al contrario que la televisión, donde normalmente suele ser algo más consciente y reposado de que estás viendo la televisión, la radio, como decía, la puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier situación. Puedes ir por la calle escuchándolo en unos auriculares, puedes estar en el coche manejando, conduciendo y hay que lanzar mensajes que realmente generen el recuerdo. Yo pongo siempre como ejemplo aquellos anuncios, como mal ejemplo, aquellos anuncios de restaurantes que ponen poco foco en decir el nombre del restaurante y cuál es la especialidad de ese restaurante y te repiten varias veces un teléfono
que nadie va a memorizar. Por mucho que te lo digan 2 o 3 veces el teléfono, ni lo vas a memorizar ni tienes un bolígrafo para ir apuntando. Por tanto, insiste más en decir el nombre del restaurante, porque quedará en tu cabeza. Insiste más en decir en qué especialidad tienes, en carne, en pescado, en lo que sea, y la gente va a ir a buscarlo donde tiene que buscarlo, en Internet, y va a buscarlo y lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Son 20, 30 segundos preciosos, que cuestan un dinero y que tiene que tener un foco clarísimo. La llamada telefónica, cada vez tenemos más costumbre de que nos llamen a casa, a veces por persistencia. Correcto. Tenemos cada vez unas llamadas que nos hacen en momentos que a lo mejor nosotros no deseamos y por mucho que lancen muchos mensajes, entre 1 y 3 minutos le vamos a dedicar de tiempo. No tenemos mucho más tiempo ni ganas muchas veces. Por tanto, cada vez es más habitual que haya una estrategia en la que se percibe, se detecta que va a haber un freno, una resistencia por parte de la persona que recibe la llamada a no querer participar de la conversación y colgar. Por tanto, cada vez hay una estrategia de comunicación más clara en tener que decir las cosas que hay que decir en ese tiempo, de manera que genere un interés y prolongue la conversación por teléfono. Hay un argumentario de venta cada vez más trabajado en el que se detecta los posibles frenos o resistencias. Mire, no tengo tiempo, me pilla mal momento, tengo una reunión, estamos en la comida, estábamos durmiendo, estoy con los baños de los niños. Es decir, todos tenemos frenos para salir de ahí, pero hay un componente que te van a poner rápido, un caramelo. Oiga, ¿y no quiere realmente conseguir un servicio más barato de lo que tiene ahora? ¿No quiere tener un mejor servicio de lo que tiene ahora? Fijaos, calidad, servicio, precio, son 3 palabras que van a tener que sonar en tu cabeza de manera que tú ya interiorices que esa parte te gusta y das continuidad a esa llamada de teléfono. Por tanto, hay una tendencia también a utilizar el teléfono, una cosa que ha sido muy antigua de toda la vida, pero utilizarlo de una manera mucho más escogida. Y por supuesto Internet, todo lo que sea Internet, leer un post en un blog o hacer cualquier tipo de cosa, pues al final vamos a dedicarle entre 5 o 10 minutos. Al final el número de párrafos y de palabras que pueda haber tampoco puede ser una cosa muy extensa, tiene que ser una cosa que tenga un equilibrio, ni muy corto ni muy largo. Tiene que tener el punto en el que nadie se aburra de leyendo ni a nadie le parezca que es muy ligero y que no aporta ningún tipo de valor por el poco peso que tiene, la poca ligereza. Por tanto, dentro de esa estrategia también nos toca valorar y entender qué extensión tiene, qué palabras tiene y qué cosas tengo que decir, de manera que no parezca poco ni parezca mucho. Complicado, pero ahí estamos, pues bueno, los profesionales para entender que tenemos que trabajar en esa línea. Y fijaos cómo, bueno, pues insisto en un componente que es tendencia, y es que la tendencia es, como decía, encontrar vías en las que siempre haya alguien que diga algo, alguien que escuche algo y un canal por el que se pueda decir. Aquello del emisor, el receptor y el canal. Y luego hay un componente que está siempre ahí flotando, que es el famoso ruido, es decir, el ruido entendido como lo que hace que no podamos captar nítidamente ese mensaje. Y no porque sea literalmente ruido, sino lo que hay alrededor que hace que yo no me explique bien o tú no me estés entendiendo bien. Y por tanto, cada vez lo que nos toca, como estábamos diciendo, es lanzar mensajes más claros, mensajes que no sean ambiguos, mensajes que sean fáciles de absorber y que permitan la bidirección, que no sea un monólogo, sino que la otra persona, a la vez que escucha, tenga la capacidad de poder replicar y poder hacerse escuchar y entender, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que, bueno, pues ya ahora iremos viendo diferentes ejemplos, pero lo que ha sido la conversación cara a cara, pues ha habido cada vez más elementos que han facilitado una comunicación a mayor distancia y con mensajes cada vez más complejos, de manera que sean complejos en el sentido no de entender, sino complejos en extensión, cada vez con un contenido más variado y más mezclado. ¿De acuerdo? Fijaos, por tanto, ¿no? En la comunicación siempre nos tenemos que hacer estas preguntas. Tenemos ciertos interrogantes que tenemos que tener respuesta para todos ellos. ¿Qué respuestas vamos a tener? Bueno, pues en la medida en la que cada uno priorice cada una de ellas. En la comunicación tenemos que saber, por supuesto, imprescindible, qué queremos comunicar y dónde lo vamos a comunicar y cuándo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar y por qué lo queremos comunicar y a quién. Fijaos que 6 preguntas
tan claves para con ello marcar una estrategia muy específica. Aquí, en estas 6 preguntas, va mucho de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, un comunicador, un receptor, un canal, muchos impactos, muchos formatos y por tanto tenemos que saber exactamente detectar, como hemos visto antes, ¿no? Qué diferentes canales tenemos, qué tiempo tenemos de atención del cliente o del potencial cliente y por tanto saber cómo lo queremos contar y qué vamos a contar para que sea de interés. ¿De acuerdo? Por tanto, estas preguntas siempre tienen que tener una respuesta. Son preguntas que se lanzan y antes de comunicar algo tenemos que tener claro que cuando vamos a hacer esto de cara a un negocio para que tenga un interés por parte de un potencial cliente, estas respuestas nosotros mismos las tenemos que responder para entender que va a tener un encaje y que va a gustar a aquel que lo escucha al otro lado, al receptor de ese mensaje. Por tanto, ¿qué ocurre con todo esto? Cuando decíamos el qué, el cuándo, el cómo, el por qué. Bueno, pues, ¿para qué queremos contactar? ¿Para qué? Pues, por mucho que queramos decir muchas cosas, lo importante a veces, menos es más. Y cada vez es una tendencia más amplia. Menos es más. No queramos aprovechar un mensaje, como decía, para poner 25 cosas, porque cuando pongamos 25 cosas despistamos. Tiene una extensión mayor. Por tanto, va a necesitar más tiempo de atención de la persona. Y al final, lo que se suele llamar parálisis por análisis. Tanta información tengo que no avanzo, no concreto nada. Por tanto, no aprovechemos una comunicación, si somos una agencia de viajes, para hablar de viajes en la costa, viajes de interior, viajes a la montaña o viajes de diferentes cosas, porque realmente no tendrá éxito. Hagamos comunicados con un objetivo único del impacto. Hagamos una comunicación de viaje a la costa, hagamos una comunicación de viaje a la nieve, hagamos una comunicación de viaje interior por ciudades y pueblos con encanto y en base a esos impactos que hacemos por separado, nos será mucho más sencillo entender cuál realmente es lo que le va interesando más a cada persona. Por tanto, igual, insisto, cada vez es más tendencia el que no queramos decir muchas cosas en muy poco tiempo, sino que realmente digamos las cosas que tenemos que decir en el momento que lo tenemos que decir. ¿Cuándo contactar? Pues realmente cuando le interese a la otra persona. Por mucho que a ti te llamen por teléfono 20 veces al día a tu casa, por mucho que te llamen, si no hay interés por la otra parte, no va a ser algo totalmente operativo y eficiente. Por tanto, hay que preguntar a la otra parte. Te abordan también mucho por la calle últimamente, según estás caminando para ir a trabajar, a casa, a donde sea, y tiene un minuto, tiene un minuto. Normalmente no tenemos un minuto, no tenemos un minuto porque vamos con la hora siempre pegada a casa, de vuelta, o vamos cansados. Entonces, ¿cuándo contactar con alguien? Cuando realmente le interesa a la otra persona. ¿Y cuándo le interesa a la otra persona? Pues habrá que preguntarlo. ¿De acuerdo? Hay que preguntarlo. Tendencia, otra tendencia. No imponer nada, consultar, preguntar. Y se puede hacer a través de diferentes canales, como por ejemplo que hemos visto. Si estamos enviando un comunicado diciendo tengo una oferta para poder irse a un hotel a la playa, también puedo aprovechar e incorporar en el mensaje cuándo le interesaría a usted que le contacte. ¿Cuándo? ¿Puedo hablar con usted y enviarle estos comunicados cada día, cada semana, una vez al mes? Bueno, pues la persona puede contestar. Evidentemente habrá quien no conteste, pero habrá otras que digan, a mí no me bombardee cada día, a mí envíeme una notificación cada semana y lo leeré el fin de semana. A mí sí, envíeme uno cada día porque aprovecho cada noche antes de dormir y leo esto. Pues bueno, pues a algunos a lo mejor les queda corto y a otros les queda largo. Preguntemos, tendencia. ¿A través de qué medio contactar? Bueno, pues la respuesta es este cómo, pues el que le resulte más cómodo a la persona. Preguntemos también. Por mucho que el email sea muy sencillo, muy barato, muy práctico, pues ya estamos viendo que muchos ni se leen, quedan ahí en la bandeja de entrada olvidados. Pues preguntemos, también aprovechemos y preguntemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a través de qué medio, qué quiere. ¿Quiere que le llame por teléfono? ¿Quiere que le envíe un email? ¿Quiere que le envíe una carta postal? ¿Quiere que le envíe un SMS? Y la persona va a estar súper agradecida porque contactemos con él y le digamos que a través de qué medio quiere hacerlo. Bien. Y, por supuesto, con qué estilo.
¿Con qué estilo contactar? Pues con el que se sienta más identificado una persona, sea joven, sea maduro o sea más, por decir anciano, bueno, una persona de mayor edad, mediana edad o joven. Hay personas jóvenes que, no le, que en general quieren que se les trate de tú, hay personas que prefieren que se les trate de usted, independientemente de la edad. Cuando tienes una edad intermedia, como puede ser mi caso, pues no sabes, muchas veces, dependiendo del entorno, te gusta más que te llamen de tú o de usted. Bueno, pues los alumnos muchas veces también es un componente cultural. Yo entiendo que en muchos de vuestros países, por norma general, se trata de usted a la gente, que es un punto de educación muy, muy importante. Quizá en España se ha relajado mucho esa parte, se trata de tú a mucha gente y se extiende tanto eso que a veces hay personas que el trato de tú les parece que es muy informal y poco educado aquí en España. Bueno, pero a veces ocurre lo mismo, tratando de usted a gente que se considera joven, pues siente como que se pone una barrera, una distancia y como que no llega el mensaje completamente. Por tanto, bueno, pues vamos a preguntar, ¿con qué estilo? Pues con el que se sienta más identificado. Trataré de tú, trataré de usted, lanzaré mensajes más formales, con un mensaje, digamos, más cuidado, o lanzaré mensajes más informales, con algo mucho más distendido, con componentes de humor, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso tenemos que tratarlo también y preguntar a la persona, ¿qué hay componentes para todo esto? Lo que toda la vida se ha llamado el testing o el componente de test A/B. El test A/B, que no viene a ser más que, bueno, pues poner a las personas un mensaje de un tipo y otro de otro y ver cuál responde mejor. Si yo tengo una base de datos de 100, a 25 le mando el mensaje a 25 le mando el mensaje B. Y en la medida en la que vea que ha funcionado mejor uno que otro, lo que hago es que al 50 restante que no le he enviado nada, le envío la opción que mejor resultado ha tenido. Y a los que les envié, los 25 que les envié el mensaje que peor funcionó, les envío ahora el mensaje que envié a los 25 que funcionó bien. ¿De acuerdo? También un componente cada vez más habitual para utilizar y asegurarnos de que el mensaje llega. Bueno, fijaos cómo dentro de estos conceptos que estamos viendo, pues mezclamos algo que ya cada vez es más habitual en nuestra vida. El componente físico, que fijaos también cómo ahora mismo, por las circunstancias que todos estamos viviendo en todos los países, pandemias, crisis, situaciones enrarecidas, pues todos hemos tenido un componente presencial, de vernos cara a cara, donde poco a poco fue entrado el componente virtual, online, pero siempre se consideraba como que era un poco de segunda al principio, ¿no? Que era como de una segunda inquietud. Yo si puedo presencial, mejor. Pero fijaos cómo al final se ha convertido en un valor tan importante como el otro. Somos cada vez personas, y todos estamos aquí en esta línea, personas que cada vez tenemos un tiempo más limitado o que tenemos nuestras prioridades y queremos dedicar el tiempo a lo que queremos. Quiero evitar desplazamientos de una hora para ir a estudiar y otra hora para volver. Quiero evitar el tener que salir de mi entorno familiar o perder tiempo de mi ocio. Por tanto, cada vez utilizamos más comunicación online. Y ahora, de manera forzada, se ha entendido que muchas empresas van a tener que trabajar de esa manera. Entonces, una tendencia obligatoria, una tendencia de teletrabajar, una tendencia de comunicarse de manera online y a través de dispositivos que un porcentaje menor utilizaba antes. Por lo tanto, fijaos también cómo las tendencias a veces son provocadas, pero otras veces son asimiladas por la propia necesidad. Bueno, y estamos en una generación, en una sociedad en la que parece que al revés, que estamos todos encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio dispositivo, en nuestro celular, nuestro móvil, con nuestros auriculares, sin prestar atención a lo que está alrededor. Aquí vemos un ejemplo en el metro, en un tren, 4 personas que parece como que, vamos, si les preguntan quién tenía a su lado, nadie sabría decirlo. Pero realmente tiene trampa esto, porque no es una cosa habitual. Si nos vamos unos años atrás, lo habitual era encontrar gente leyendo un libro. Todavía hay alguno que lee un libro en el metro, en el tren. Pocos, normalmente, o porque el dispositivo te permite leerlo también en el propio dispositivo, pero cada vez es menos habitual tener el formato papel leyendo a alguien un libro. Pero es que si nos vamos atrás a la otra imagen, a la que estábamos viendo en blanco y negro de años, pues años
60 años, 50, realmente también las personas iban leyendo, no un libro, iban leyendo el periódico del día. Por tanto, ¿qué comunicación había ahí? Es decir, no hemos retrocedido en nada. Si las personas iban leyendo un libro, no hablaban entre sí. Si las personas iban leyendo periódicos, no hablaban entre sí. Ahora, si entendemos que cada uno va interesado en su propio celular, en su móvil, parece que no está prestando atención a nadie, ni quiere saber nada. Pero realmente esta imagen se convierte en esta. Se convierte en esta. La comunicación no ha dado un paso atrás, al revés, ha dado varios pasos hacia adelante. El que iba leyendo un periódico no habla con otro. El que iba leyendo un libro no habla con otro. El que tiene un dispositivo, al final, muchas veces está comunicando, está compartiendo el meme de turno, la noticia de turno, el audio de turno que esté escuchando y comparte con ellos. Por tanto, cada vez es más habitual y por tanto la tecnología no es un freno. La tecnología viene a aportar un componente estratégico en la comunicación de los negocios tremendo, cada vez mayor. Bueno, y más si nos fijamos en cosas de este tipo, ¿no? Como vemos que cada vez hay más elementos que nos permiten hacer atajos para, ya sea Siri, Alexa o cualquier ejemplo, para tener cosas inmediatas sin tener que teclear, sin tener que pulsar un botón, sin tener que hacer cosas, lo tenemos ahí. Por lo tanto, fijaos cómo, además, una comunicación en la que no es una orden sin más, sino que tiene respuesta. Realmente es bidireccional, que es lo bueno de esto. Consultas y te responde, ¿no? Hay cada vez más elementos que te hacen entender. Oye, pues preguntas, ok Google, Siri, ¿qué canción está sonando? Y te reconoce la canción y te la dice. Y puedes ir y descargarla o puedes escucharla en tu plataforma de streaming, comprarla, lo que quieras. Por tanto, fijaos, ¿no? Estos son elementos que están aportando. Bueno, como ejemplos de comunicación, fijaos lo que han venido aportando personas como los que vemos, ¿no? Un Steve Jobs o un Bill Gates, ¿no? Curiosamente, hay muchas frases célebres que ha dicho Bill Gates, que ha dicho Steve Jobs. Bill Gates sigue en vida, Steve Jobs falleció, pero curiosamente la comunicación que está funcionando más en ellos, ahora se le escucha bastante más a Bill Gates por otro tipo de cosas ajenas a lo que era su negocio, es decir, Microsoft, o Steve Jobs en la parte de Apple, donde realmente lo importante de esto es cómo ahora mismo Bill Gates está siendo una persona a escuchar, y especialmente ahora con todo el componente de la pandemia, COVID, etcétera, cómo está aportando esfuerzos, dinero y mucho interés en la sociedad. Por tanto, esto es lo que vemos, como hay personas que quizá en esa lucha que ha habido siempre con Microsoft, que si Windows, que si no gustaba, que si funcionaba, que si no, y podía ser en parte odiado, Bill Gates, ahora es una persona que hace cosas altruistas, hace cosas aplicadas a las personas con menos recursos, personas enfermas, y realmente comunica de otra manera y llega, porque realmente es un mensaje que es muy transversal para cualquier tipo de persona. Pero también vemos otra vía de comunicar que marcó tendencia en su momento y ahora se está utilizando mucho. Hasta que Steve Jobs hizo lo que hizo, nadie lo utilizaba. El elemento de incorporar estos dispositivos, cuando en su momento el iPod o luego el iPhone o el iPad, realmente era un componente en el que generaba una expectación, generaba un deseo del producto, que realmente lo que ha favorecido es que haya colas, haya preventas tremendas de querer conseguir por encima de los demás el producto, donde realmente estaba lanzando mensajes de tipo que ahora veremos enseguida. ¿Qué ocurre? Bueno, pues con estos ejemplos cada vez hay más mensajes, cada vez hay más iniciativas para lanzar, bueno, pues contar hechos desconocidos. ¿Qué ocurre? Pues sean empresas pequeñas, medianas, grandes o emprendedores de los que montan ahora su negocio, lanzan su negocio, realmente hay que tener un elemento diferenciador, que marque tendencia, que sean cosas diferentes. Por tanto, muchas veces toca contar un hecho desconocido. ¿Cómo cómo te ganas la atención de tu público que te está escuchando en ese momento? Contando un hecho desconocido, un hecho que no es muy habitual que la gente conozca. En vez de empezar directamente al grano, pues vas contando alguna
alguna cosa de interés. Bueno, fijaos, ¿no? Yo utilizo muchas veces como recurso hablar y digo, bueno, pues rompo el hielo ahora mismo, bueno, pues porque esta clase está muy estructurada, muy marcada, pero podríamos empezar en alguna de los talleres que yo puedo hacer, que yo hago, pues rompiendo el hielo diciendo, bueno, cuántas de las personas que están aquí conocen a este señor? Y realmente la respuesta siempre es 0 o 1, como mucho. Incluso yo ahora os pregunto que estamos aquí casi 300 personas y yo creo que pocos me pueden decir o nadie quién es este señor, visto así tal cual, ¿no? Si alguien sabe quién es, sin que me ponga quién es este señor, pero vamos, creo que casi ni idea. Bueno, pues no hace falta que contestéis todos, ¿eh? Simplemente la respuesta es, si alguien lo sabe, que lo diga. Pero bueno, ya me adelanto porque lo más normal es que nadie sepa quién es. Pero ¿qué ocurre? Que para comunicar hace falta tener un elemento asociado a ello. Os he puesto sin más las fotos de Bill Gates y de Steve Jobs y simplemente por su cara, asociado al mensaje que ellos lanzan, ya sabemos quién es. Si a este señor le incorporo un elemento asociativo, ya sabemos quién es. Ahora, si os hago la pregunta, sabemos quién es, claro. Le he incorporado un elemento que asocia con él. Claro, este señor, ahora sí, Artemio, este es el señor Rubik, que es el que diseñó, creó hace casi 30 años, bueno, hay fechas ahí un poco, pero bueno, cuando salió esto al mercado, año 80, antes él ya había trabajado el prototipo, el señor Rubik, claro, José, el señor Rubik. Por lo tanto, bueno, pues se puede contar como un hecho desconocido el contar que, bueno, pues todo el mundo conoce el producto, conoce el juego, a lo mejor alguien lo ha intentado alguna vez, alguien sabrá hacerlo, pero realmente, bueno, pues un componente es el juguete más vendido de toda la historia, más de 300 millones de cubos se han vendido, más de 300 millones de cubos. Es un juego que ahora mismo el récord yo creo que estará en 3 o 4 segundos realizarlo, una cosa de locos, es desenvuelto, está totalmente desordenado y que haya alguien en 3 o 4 segundos que pueda realizarlo es una locura. Bueno, pues como eso hay muchos datos que pueden contar. Realmente se cuenta que lo inventó para contar a sus alumnos de arquitectura el foco tridimensional, ¿no? Darle cuerpo a las imágenes, y que incluso él cuando lo creó no sabía resolverlo. Él lo creó con todas las caras, evidentemente de cada color, y cuando hizo el ejercicio de revolver todo, ahí va, ahora cómo lo resolvemos. Un mes le llevó volver a ponerlo en su contexto. Bueno, pues ejemplos como estos seguro que se os ocurren para utilizarlos en la siguiente ponencia, en la siguiente charla, en la siguiente reunión que tengáis que hacer, contar algo, de manera que ganemos la atención, hagamos que la gente participe, y yo muchas veces lo que hago es que llevo el cubo y hacemos el cubo allí en esa sesión, que alguien ver cómo lo hace, cómo no lo hace. Bueno, pues yo hago el cubo, lo sé hacer el cubo, ahora os cuento un poco rápidamente la anécdota, pero bueno, pues avanzamos con ello. Vivencia, es otro ejemplo, ¿no? Es decir, oye, pues igual que se cuenta un hecho desconocido, se cuenta una vivencia. Y como vivencia, fijaos, ¿no? Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, el de este señor, si sabéis quién es, todos, ¿no? No hace falta que me respondáis, todos sabemos quién es, y evidentemente si le vemos con su raqueta y su característica indumentaria, su pañuelo y demás, pues todos sabemos que es Rafa Nadal, un tenista. Bueno, pues ahora están en la pelea de si es el mejor, el segundo mejor o entre los dos mejores del mundo de toda la vida. Bueno, pues este señor, asociado a ello, claro que se le conoce, pero muchos no saben lo que hay detrás de todo ello, que es este otro señor, su tío, Tony Nadal, antiguo entrenador de él, ya no es entrenador, y realmente, claro, Rafa Nadal en sí es un negocio, él se dedica profesionalmente a esto. Evidentemente, eh, ha tenido su tío como entrenador, que es el que ha creado en él un campeón, un ganador. Y por supuesto, una vía de ganar dinero, porque en esto no se está simplemente por amor al deporte, para ganar dinero. Solamente el hecho del último Roland Garros que ganó hace muy poquitas semanas, y ha ganado 13 ya, entre otros grandes premios. Solamente esto le genera unos ingresos de 2 millones de euros. O sea, 2 millones de euros haberlo ganado esto. Es decir, hay un interés, evidentemente, en ganar por ganar y competir, pero también en ingresar dinero. Hay un componente de vivencia. La vivencia que tenemos en esto es que este entrenador
para comunicar las cosas a su sobrino y evidentemente pupilo, cliente, porque al final es con el que trabaja, se cuenta como vivencia que después de ganar su Roland Garros hace ya muchos años, se celebra, lo celebran, pero al día siguiente la manera de comunicar con Rafa Nadal es que debajo de la almohada le incluye una carta, un papel, un mensaje, donde le dice todas las cosas que hizo mal durante esa final que ganó. Es decir, él jugó la final, la ganó, pero su tío le pone en un mensaje las cosas que hizo mal en esa final, errores que cometió para mejorar. ¿Qué hemos hecho con eso? Pues evidentemente lo hemos hecho de una manera no dolorosa, lo hemos hecho de una manera en la que le hemos marcado claramente que hoy es un nuevo día. Fijaos lo simbólico de eso, debajo de la almohada te despiertas, ayer gané, pero no voy a vivir del pasado toda la vida, hoy es un nuevo día, hoy tengo que marcar otro nuevo reto, y ese nuevo reto está con ese mensaje, esa sensación de no vale quedarse en donde estás, tienes que seguir prosperando, mejorando, porque los demás van a hacerlo, y entonces cada vez será más complicado ganar a los demás. Fijaos esa vivencia, ¿no? Bueno, y la vivencia con el cubo que yo tengo también es que, bueno, pues yo cuento siempre que a mí de pequeño, pues me llamaba la atención, yo era muy testarudo para aprender a hacerlo y realmente fomenté un club del cubo en el colegio y realmente entre todos al final fuimos aprendiendo a hacerlo. Ahora, claro, que sí, algoritmos y que sí cosas, pero realmente era ensayo-error. Y con el ensayo-error nosotros hicimos como un equipo de trabajo en el que cada uno que evolucionaba algo lo contaba y lo compartía con los demás, de manera que llegamos a poder saber hacer el cubo, evidentemente con mucha dedicación y mucho tiempo, pues como igual le pudo llevar un mes a este señor, ni por supuesto los 3 segundos o 4 que tiene el récord ahora en hacer el cubo, pero has aprendido a hacerlo y sabes hacerlo en base a un criterio. Bueno, pues yo lo cuento como una vivencia que me sirvió para comprometerme y tener implicación en las cosas y no quedarme en simplemente hacer una cara, sino avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, concepto storytelling. Concepto storytelling cada vez es más habitual también contar una historia de manera que, como pongo aquí, tenga bueno, pues un componente de hacerlo pues, creando una historia que tenga arte, que tenga alrededor algo que cree una atmósfera concreta, ¿no? Storytelling se utiliza cada vez más para dedicarlo a un público en el que no se cuenten las cosas muy crudas y muy... El storytelling es el ejemplo de lo que hacía Steve Jobs, por ejemplo, para que lo veáis claro, ¿no? Steve Jobs cuenta alrededor de sus productos que iba lanzando un storytelling, contando algo alrededor pues relacionado con la comunicación, con la imagen, con las llamadas, etcétera, y contaba alrededor, creaba una atmósfera de manera que conecte con la emoción de todos, pero realmente el punto importante, con un encaje de negocio. Es decir, todo esto tiene que tener un componente que estamos entendiendo que son, lo que decimos, tendencias en estrategias de negocio y comunicación. Es decir, queremos ganar dinero, somos empresas y por tanto queremos ingresar dinero y ganar dinero. Por tanto, el storytelling tiene un componente de contar como un cuento alrededor, como si fuéramos pequeños, cuando nos contaban un cuento de pequeños, pero enfocado a público más adulto, evidentemente maduro, pero siempre con un componente de encaje de negocio y de que eso funcione para ingresar dinero. Fijaos en estos ejemplos, alguien lo conocerá, fijaos, sale Leo Messi, sale Zinedine Zidane, personas que dentro de este storytelling cuentan cada equipo cómo realmente el vínculo que hicieron con estos dos jugadores en su momento fue de una manera muy, muy, muy curiosa, a través de una servilleta de papel. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, está comiendo en un restaurante y tiene en una mesa más alejado a Zinedine Zidane. Escribe en un papel, ¿te gustaría jugar en el Real Madrid? Y le pasa la servilleta y Zinedine Zidane dice, sí, por supuesto, me encantaría, y le devuelve la servilleta. Es una manera muy informal de hacer un guiño a una persona y que esa persona se comprometa contigo. Leo Messi, con el señor que aparece en la pantalla, que es el señor José María Minguella, que era su representante en su momento, el que le trae al Barcelona, igual se comprometen firmando en una servilleta el contrato. Es decir, el contrato real, lo vemos aquí, el contrato real lo firman en una servilleta. Es decir, que esto para comunicar, como os decía, el formato no hace falta que sea en un papel lujoso, en una servilleta. Estos señores, en un momento dado,
concretaron con los padres, porque entonces él era menor de edad, concretaron con los padres una idea de ir adelante. Fijaos, todo este tipo de cosas de storytelling, como contado dentro de un contexto, de una atmósfera, genera el vínculo que tiene la gente de ídolo de Leo Messi o de Zinedine Zidane como jugador en su momento o ahora como entrenador del Real Madrid. El concepto del elevator pitch, ¿no? O como mensaje breve, corto que se tiene que lanzar, como si fuera el que tardas en estar dentro de un ascensor, ¿no? Bueno, pues realmente tiene un componente también de, en ese minuto que normalmente dura, tienes que haber detectado y identificado en ese mensaje a qué público objetivo te diriges, qué problema vas a resolver de ese público objetivo, qué solución vas a aplicar y evidentemente el encaje de negocio, porque estamos para ganar dinero, como estábamos diciendo cuando comunicamos. El público objetivo, fijaos el ejemplo, ¿no? Si yo digo, soy un consultor estratégico de ventas y me dirijo a pequeñas y medianas empresas. Ya ahí he concretado el público objetivo, pequeñas y medianas empresas. He dicho que me dedico a la consultoría y específicamente de ventas, para comerciales, para vendedores. Ahora, en muy poquito tiempo he dicho eso. El 2, el problema. Me dirijo a empresas medianas y pequeñas que tengan el problema de que acaban de lanzarse al mercado y por tanto tengan poco recorrido y pocas ventas, o empresas que están un poco estancadas dentro de su evolución y por tanto necesitan que les podamos ayudar. Solución, bueno, pues acompañamos a los comerciales, damos formación a los comerciales, ya estoy dando una solución y fijaos el tiempo que estoy dedicando a decirlo, más un encaje de negocio. El encaje de negocio es la parte en la que hago un enganche para decir, oye, y por cierto, cualquier empresa que en este momento esté interesada, pues nosotros vamos a éxito, no le cobramos por adelantado o ofrecemos la primera hora de consultoría gratuita, etcétera. ¿Veis? ¿Cuánto tiempo he tardado yo en decir el público objetivo al que me dirijo, el problema que les voy a solucionar, la solución que tengo para ellos y el encaje de negocio o de cómo pueden vincularse a mí? Pues he tardado bastante menos de un minuto. Eso es un mensaje también cada vez más tendencia, porque cada vez hay más situaciones en las que se concentra, se invita a empresas para que vayan allí, conozcan unos a otros e intenten venderse entre unos y otros. Por tanto, cada vez es más un componente de trabajar mucho la comunicación en ese tipo de mensajes para tenerlos muy trabajados para que cuando te toque hablar no te quedes en blanco o no tengas que estar pensando qué es lo que vas a decir, ¿de acuerdo? Importante. Y luego el formato podcast. El formato podcast cada vez es más habitual que lo tengan muchas empresas. Aquí se me viene a la mente, por ejemplo, ahora Banco Sabadell. Banco Sabadell pues, se apoya en un periodista y hace entrevistas a personas, a autoridades para lanzar un mensaje no tan de negocio, sino más informal, más de cercanía, y realmente el componente podcast lo que tiene, pues igual, muchas veces son preguntas pactadas, es decir, no es el equivalente a abordar a una persona y preguntarle cosas que no sabe, sino realmente son personas que tienen estas preguntas pactadas, es decir, yo te voy a preguntar esto y ya sabes, te preparas las respuestas, incluso dime las respuestas o insinúame qué respuestas vas a dar para ir preparando todo esto. Y por otro lado, crear también la atmósfera adecuada, evidentemente. Hay que crear una atmósfera de confianza, de que esa persona se sienta cómoda, de que se abra y pueda contar cosas que realmente a lo mejor en otras circunstancias no contaría. Por tanto, conectamos con emoción. Hacemos que realmente la persona se abra y que realmente no esté tensa mientras está hablando. Y luego, como siempre, el encaje de negocio. Es decir, el encaje de negocio es ver cómo realmente ese podcast o va a tener una publicidad asociada o va a tener, vamos a aprovechar para decir que tenemos algún tipo de formación, de programas o de asesoramiento sobre inversión en bolsa, etcétera, etcétera, de manera que tenga ese encaje con todo ello. Por tanto, como cierre, que estamos ya en la parte de cierre, pues fijaos cómo este elemento que nos ha acompañado durante toda esta charla, toda esta ponencia que hemos hecho, pues realmente tiene que que dice aquí Ada Linda, estas nuevas tendencias en estrategia de negocio y comunicación, es lo que con este símil, con esta imagen que vemos de estas dos latas y ese hilo, realmente son lo que nos ha permitido, en este caso, trasladar un mensaje como emisor a vosotros como receptores y realmente
que haya un canal sobre el que hemos podido hablar. Alexis, gracias por el comentario. Y realmente, bueno, pues vemos cómo aquí ha habido una mezcla de muchos ejemplos, de tendencias y de lo que decía los 4 elementos: tendencias, estrategia, negocio y comunicación. Con ello, aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que merecía la pena, abrimos el debate. Os doy las gracias, evidentemente, por la atención. Estaré encantado de resolver cualquier duda y ahora ya esto me servirá luego para despedirme, pero lo voy abriendo para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Bueno, pues como luego, ya digo, hay preguntas que podemos ir respondiendo ahora, pero aprovecho para deciros a todos igual que os agradezco vuestra presencia, vuestra atención, la participación del que quiera y que podéis contactarme y encontrarme en ese perfil en LinkedIn y en ese perfil en Twitter, Talentamundi, el programa de radio podcast. Voy leyendo ahí interesante, excelente. Os agradezco todos los comentarios. Evidentemente el que quiera ahora, por la cuestión de tiempo y de pues saldrá, tendrá la grabación. El que quiera estará por aquí y respondo encantado a todas las preguntas. Bueno, pues gracias, muchas gracias, excelente. Bueno, creo que me pregunta, no sé si voy leyendo todas porque creo que voy a recibir también preguntas o se me va a pasar, pero a ver. Vale, estoy viendo aquí alguna que me está llegando de Laura Catalina. Todos estos conceptos se pueden ver recopilados en la búsqueda de mejorar el employer branding. Claro, o sea, el employer branding, fijaos, yo siempre digo que el employer branding son técnicas de marketing que se han aplicado también al concepto de empleado. El employer branding no deja de ser lo que ha sido el branding, la marca, siempre de cara al cliente, de puertas afuera, para hacer atractivo una marca, un producto. Pero ese concepto de employer branding cada vez se hace desde un componente de empleador, es decir, aquella persona que está vendiendo la marca de puertas adentro a los empleados y a aquellas personas que también quieren incorporarse a la empresa y por tanto todos estos mensajes van lanzados de esa manera. Totalmente de acuerdo. Más que tengo por aquí. A ver. Nos enseñan en comunicación que la idea tipo debe marcarse en el discurso 3 veces. Sí, la posición por persistencia que dice Javes por aquí, correcto, totalmente. Es decir, el discurso 3 veces, o sea, tiene que ser una parte en la que, para que marque, para que quede en la memoria de la persona, en su inconsciente o en su subconsciente, realmente tiene que estar marcado 3 veces. Un buen estudio de mercado te permite un DAFO ajustado para un mensaje específico y puntual de acuerdo a la estrategia de la organización. Robinson, totalmente de acuerdo. El componente DAFO no deja de ser igual de puertas adentro, de puertas afuera, que insisto yo siempre, ¿no? Esa parte de fortalezas y debilidades de puertas adentro y de debilidades y fortalezas internas y amenazas y oportunidades externas. Por tanto, todo esto te va a permitir entender con qué armas cuento yo estratégicamente y con qué armas cuentan fuera y qué están esperando de mí. Muy bien. Se debe hacer un estudio de mercado y basados en planificar y utilizar estrategias adecuadas de la organización. Totalmente de acuerdo, es decir, tiene que ser todo muy a medida. No podemos ser infieles a nuestro propio estilo. Totalmente de acuerdo. No todos tienen un estudio de mercado y la comunicación de algunas personas que son analfabetas sale naturalmente y hacen negocio mejor que el que estudio. Estoy de acuerdo también contigo. Es decir, hay personas que tienen un don natural y no tienen que hacer nada más que aplicar su intelecto y su creatividad. Hay otras personas que tienen medios, hacen un estudio de mercado, o hay personas que hacen un estudio de mercado adecuado a los recursos con los que cuentan. O sea que esto aquí no hay nada nunca excluyente, ¿de acuerdo? ¿Qué recomendaciones puede dar para mejorar la comunicación en empresas de servicios? Dice R. Ramírez. Bueno, pues aquí van muchas, fíjate, todas las que os he podido dar aquí como recomendaciones para empresas de servicios. ¿Qué ocurre con las empresas de servicios? Es más complicado que el producto, porque el producto es tangible, es visible,
como decíamos antes, ¿no? Un zapato, una prenda de vestir, un pan. Las empresas de servicios tienen que comunicar desde el punto de vista de la experiencia pasada. Es decir, mi recomendación es que se hable con casos de éxito, que se hable desde el punto de vista de algo ya hecho con otra empresa, aunque no sea exactamente igual que la nueva empresa que vaya a contratar mi servicio, pero hay que hablar desde el punto de vista interno de la empresa, de qué ha hecho y cómo ha arreglado el problema a esa empresa, como también hacer partícipe a ese cliente para que pueda dar su testimonio, su opinión para participar en ello. ¿Qué porcentaje de prioridad le darías al cuidado de la estética visual? Dice Johanna. Bueno, no sé si te refieres a la estética visual en cuanto a la creatividad, el mensaje o a la estética visual personal. No sé si va por ahí, pero la estética evidentemente siempre es importante en todos los aspectos. Es decir, siempre hay un punto en el que lo primero que te llama la atención para leer algo es la parte estética. Si la estética no te llama, no lees. Por tanto, tiene un porcentaje altísimo. Yo te diría, Johanna, tiene un porcentaje pues importantísimo, muy, muy, muy alto. Más cosas que quiero leer por aquí. ¿Hasta qué punto es válida la idea en comunicación estratégica menos es más? Bueno, esa la acabo de decir yo, ¿no? Entonces, Jesús, tocayo, totalmente de acuerdo con ello. Es decir, ha salido de mi boca esa palabra, evidentemente no es mía, pero ha salido de mi boca y por tanto me hago totalmente valedor de ello. Es decir, menos es más, porque decía antes, ¿no? Y ponía el ejemplo, tú puedes poner un mensaje de mandar una carta con 25 páginas y contar muchas cosas, pero la gente va a perder la atención. Igual, puedes lanzar una promoción con todo tipo de ofertas de 1000 cosas, pero la gente no va a poner el foco en ello. Por lo tanto, menos es más en el sentido de que es mejor muchos pocos que un mucho. Entendido como que una con mucha cosa es peor que hacer muchos pocos. Es decir, voy haciendo varios con poquitas cosas. Más cosas. Vale. Tengo una inmobiliaria, dice Gina. A ver qué se me va. Tengo una inmobiliaria, ¿qué recomendación me podrías hacer para mejorar la comunicación? Una inmobiliaria, bueno, pues fíjate la inmobiliaria, ¿no? Estamos hablando hoy en día de pues un componente de alquiler, de pisos, de compra de pisos, chalets, pisos de todo tipo. Bueno, pues la comunicación en este caso es más complicado, ¿no? Como decía antes, también es un servicio, evidentemente, más complicado decirle a alguien, pues mira, he vendido este chalet y este señor está súper contento en su nuevo chalet. Es muy complicado, pero sí cada vez se utiliza mucho más hacer cosas transversales. Cosas transversales quiere decir que seamos capaces de lanzar mensajes que tengan que ver con el sector. Es decir, no solamente con que yo he vendido y vendo mucho y soy muy bueno, sino que realmente me comporto como experto. Es decir, el componente de ser una autoridad en el sector, de ser experto, y por tanto, si dominas y sabes contar sobre las calidades de los edificios, de los pisos, si sabes hablar sobre la situación de ese barrio, las comodidades que tiene, la infraestructura que tiene, eso yo te lo recomiendo, Gina, porque es un punto más que interesante. Gracias, gracias. ¿Qué biografía nos recomiendas, Andrea? Pues esto hay de todo tipo. Fíjate que aquí hemos mezclado cosas de tendencia, con marketing, con estrategia, con negocio, con comunicación, con lo que os decía antes. No os quedéis en esto. Obtener lo mejor de vosotros mismos, que es, a partir de aquí, sed inquietos y cualquier cosa que llegue a vuestras manos, bien porque cae directamente porque lo buscáis relacionado con tendencias, con estrategia, negocio y comunicación, devoradlo sin ningún tipo de miedo. Es de gran utilidad dentro de la confianza el provocar la reflexión del consumidor o cliente. Totalmente de acuerdo, Alfonso. Es decir, cuando tú estás generando confianza o vas a generar confianza en la medida en la que la persona piensa en lo que tú le has contado. Si evidentemente lo elimina y lo quita de su vista y de sus sentidos, realmente no habrás generado ningún tipo de interés ni de confianza. Por tanto, cuando provocas la reflexión del consumidor, estás en una etapa, como siempre decimos, de al menos considerarte como una opción. A lo mejor no te compra, pero ya te empieza a considerar. Y en la medida en la que ya te considera, es más receptivo. Si vamos lanzando mensajes más cuidados a esa persona que ha reflexionado y que ha puesto el oído a escucharte, está más cerca de comprarte
en un futuro más inmediato. ¿Cómo hacer un canal multisensorial en la construcción? Pues buena pregunta, Carolina. Es un reto ahora mismo. No lo había pensado, pero multisensorial, pues fíjate, en la construcción, si estamos hablando de cómo hacer interesante una nueva promoción de venta de pisos o de chalets, ¿no? Realmente yo haría que siempre suele haber como un piso piloto, ¿no? En el piso piloto la gente va a visitarlo. Cuando lo visita es una mezcla de lo visual, ¿no? De que tiene que gustar la disposición de las habitaciones, cómo está todo decorado, etcétera, etcétera, pero luego cómo mezclaríamos los diferentes sentidos, ¿no? Como hemos visto antes, el del oído, el del olfato, el gusto, el tacto. Yo lo que te recomiendo, Carolina, es que traslademos una situación en la que una persona se sintiese que podría vivir en esa casa. Y para vivir en esa casa sería lo que tú tienes ahora mismo en tu casa. Tú en tu casa tienes una experiencia multisensorial, porque tocas todo, porque hueles todo, tu casa huele a ti, a tu familia, a tu perfume, al suavizante que utilizas y detergente en la ropa, ¿no? El oído, porque si escuchas música, es decir, tendríamos que llevarlo a un punto en el que podamos hacer una experiencia y que esas personas sean capaces de sentir ahí lo que sentirían realmente en la casa si estuvieran viviendo en ella. ¿Hasta qué punto es válida la idea? Esto ya me lo hemos leído. A ver. ¿Dónde puedo ver la grabación? De la grabación, eso no me acepta. Conectar su emoción. ¿Cómo conectar una emoción? ¿Cómo conectar una emoción si construyo algo, Carolina? Bueno, yo creo que ya va en esa línea. De la estrategia storytelling, elevator pitch, ¿cuál sería más efectiva en un mercado educativo de asesoramiento académico a distancia? Andreina, pues esto es como lo de querer más a papá o a mamá. Los dos son igual de buenos y de válidos. Yo no te diría que te decantes por uno. Tendrás que utilizar uno u otro en la medida en la que se dé la circunstancia para utilizarlo. El elevator pitch lo tendrás que contar en situaciones donde haya gente que te pueda entender y estar para escucharte, pero también lo puedes poner dentro de un mensaje breve donde digas exactamente, cuando se dice muchas veces en una página web, nuestros servicios, a qué nos dedicamos y demás, pues una cuestión de poner realmente cuál es lo que nos dedicamos de manera breve. Un vídeo corto se podría hacer. El storytelling es más un concepto que dedica más tiempo. El elevator pitch es un minuto y medio. El storytelling puede ser una historia que lleve 5 o 10 minutos, ¿vale? O sea que a nivel de un mercado educativo, pues yo lo contaría, el concepto storytelling se puede contar como qué hacemos dentro de una clase, cómo hacemos el estudio que sea, y el elevator pitch yo hablaría más como institución, como centro educativo. Más cosas. En crisis y pandemia es el hecho de mensajes cortos y efectivos. ¿Cómo hacer crecer una empresa en estos tiempos? Adalinda, pues buena pregunta también, ¿no? Crisis y pandemia, pues como cualquier situación en la que las cosas van mal, pues evidentemente la gente quiere cada vez más cosas cortas y efectivas. Fijaos que estamos viviendo en un mundo en el que Twitter tiene pocos caracteres o tenemos ahora cosas como TikTok que son 15 segundos, 30 o 60. Por tanto, la gente, todos queremos cosas breves, cosas que te digan lo que te tienen que decir en poco tiempo y no. Entonces, crecer una empresa en estos tiempos es escuchar de nuevo lo que yo he contado aquí y entender qué podemos aplicar a cada uno de ellos. Y evidentemente apoyarse en las personas y profesionales que te pueden ayudar a hacer esto. Si fuera tan sencillo hacerlo solo, pues todo el mundo lo haría. Evidentemente damos pautas, hay personas que se lanzan y lo hacen, pero evidentemente estamos profesionales que os podemos ayudar en todo ello, ¿de acuerdo? Por favor, pueden compartir el vídeo, ¿vale? Link, cómo construir emociones para comunicar ciencia sin recurrir al sensacionalismo y cuáles son los mejores canales para comunicar ciencia para usted. Bueno, fíjate, ciencia sin sensacionalismo, ¿no? Y canales, pues que empiezo por la segunda. Los canales para comunicar ciencia, pues no dejan de ser, para comunicar ciencia hay que tener imagen. Hoy en día todo lo que sea un canal de vídeo es ideal para hacer todo esto, Manuela. O sea, canales como YouTube son totalmente adecuados para ello. Puedes utilizar el podcast para contar cosas dependiendo de si el componente de ciencia
no es una cosa que requiera ver mucha imagen, sino que a la gente se le pueda contar y lo pueda ir asimilando. Pero el vídeo y el audio, YouTube y podcast, sería ideal. Y luego generar emociones sin recurrir al sensacionalismo. Pues yo creo que las emociones son en la medida en la que hables desde tu parte más interna, de manera natural y siendo como eres. Es decir, yo siempre huyo de aquellos que cuando tienen que hablar a personas son diferentes a cómo se comportan en su entorno. Yo os estoy hablando ahora a vosotros igual, pues que hablo en mi trabajo, hablo a los alumnos, hablo a mi familia y hablo a todo el mundo. Entonces, generas emoción, Manuela, en la medida en la que lo que digas, lo digas de una manera natural y totalmente sin ningún tipo de doblez. Es bueno visualizar los errores de una marca para ofrecer nuevos servicios y de qué manera para no dañar el encaje de negocio, dice Alfonso. Claro, el análisis error que he dicho antes, Alfonso. Es decir, todo en esta vida es un punto de entender en qué me he equivocado de una manera crítica, constructiva. Y en la medida en la que me he equivocado, seré capaz de pasar del análisis, no, del error acierto al análisis, perdón, del ensayo error al análisis acierto. Me equivoco, pero no siempre me equivoco. Analizo en qué me equivoco y en la medida en la que analizo lo que me equivoco, cada vez estoy más cerca de acertar. Por tanto, esa es la línea, ¿no? Hacer, no abusar demasiado del ensayo-error para tener una visión crítica de analizar y acertar. Ese es el mayor encaje de negocio que yo puedo ver, Alfonso. A ver. Estoy en proceso de considerar una empresa de cambio de divisas y sería muy importante conocer sus aportes y recomendaciones. Amanda, pues es muy amplio esto. Estáis en contacto, podéis localizarme en LinkedIn también y estaré encantado de ver vías de poder ayudar. Es muy amplio, ya con preguntas más concretas, pero te ayudaré sin ningún tipo de problema. Contáctame por LinkedIn y hablamos. El tiempo de la actualidad es oro, por ello, entre más concreto, claro y directo es lo mejor, Evaristo. Es una reflexión más que una pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eric, ¿cómo considera que ha fallado la pandemia en la comunicación? Una pregunta muy profunda, pero bueno, la pandemia falla en la comunicación. Yo casi, fíjate, creo que ha tenido fallos en ciertas cosas, pero ha fomentado mucho más la comunicación. Estamos todos mucho más comunicados, mucho más interesados por nuestro entorno. Nos hemos preocupado por personas que hacía tiempo que no veíamos. Estamos, si cabe, más en contacto con nuestra familia por la preocupación. Las empresas han fomentado el teletrabajo y eso ha fomentado que personas que estaban en diferentes departamentos, en diferentes edificios, ahora tienen más capacidad para comunicarse. Por lo tanto, yo creo que más que un paso atrás es un paso adelante, Eric. Sandra, en cuanto al storytelling. A ver, que se me va. En cuanto al storytelling, dice Sandra, o el enganche emocional para una pequeña empresa es mucho acerca del empresario. A mí no me gusta hablar de mí ni hacerme fotos ni vídeos. Tengo que hacerlo, pero no hasta el punto que yo sea falsa. Mucho menos que deje de ser como soy, como ayuda a la gente, que como yo aprendí a hacer un storytelling o conexión emocional hasta el límite que lo deja a uno tranquilo. Bueno, Sandra, pues realmente el concepto del storytelling, yo creo que es cómo se enseña, pues no se enseña ni se aprende. Yo creo que estas cosas hay personas que lo saben hacer mejor o peor, pero realmente cada uno tiene que aplicar en la manera en la que sea más capaz de ponerle, aunque sea un pequeño esfuerzo, y seguro que va a ser mejor que no hacer nada. ¿De acuerdo, Sandra? Más. En un entorno 2.0 exige que el papel de las redes sociales sea muy protagónico en las estrategias de comunicación con el cliente. Por ahora no solo habla la empresa, sino que es imprescindible saber qué opina y qué nos aporta. Es necesario adaptar todas estas herramientas de comunicación a las redes. Son el futuro. Una reflexión, Ricardo, que también comparto contigo. ¿Cómo crear confianza firme y certera a un grupo para desarrollar una empresa en este momento de crisis? Cómo crear confianza firme y certera a un grupo para desarrollar una empresa. No sé si te refieres, Néstor, a un grupo para crear la empresa o a un grupo para que la empresa se vaya desarrollando y evolucionando. Pero claro, la confianza, como hemos dicho aquí, comunicando desde un punto de vista en el que
no haya doblez, no haya ningún tipo de intereses ocultos, sino que realmente se cuente exactamente el objetivo, lo que se busca, qué se va a conseguir con todo ello, es decir, qué se aporta y qué se obtiene a cambio. ¿De acuerdo? Comunicación importante. Cómo identificar un canal de comunicación real entre cliente y distribuidores. Bueno, hay muchos, Melchor, un canal de comunicación entre clientes y distribuidores. Realmente hay miles, o sea, realmente ahora mismo el canal de comunicación real, pues que todos han utilizado toda la vida, o el teléfono, o ahora mismo cualquier extranet que hace que sepamos qué necesidades tenemos, si tenemos stock, si necesitamos cosas nuevas, etcétera, etcétera. Por tanto, un canal de comunicación real entre clientes y distribuidores, pues yo creo que hoy en día están todos más que trazados, ¿no? Pero realmente, pues como hemos visto aquí, el canal, yo le preguntaría al cliente y al distribuidor. Es una de las cosas que podéis aprender de esto, como decía antes, ¿no? Es decir, el canal, pues el que decidan entre ellos. Tú pregúntale al cliente, tú pregúntale al distribuidor, a uno y a otro, y realmente que te digan cuál y cómo lo quieren hacer, y verás cómo nos sorprendemos, porque realmente van a ser prácticos, y a lo mejor pensamos que tenemos que desarrollar una super web y resulta que se comunican de la manera más sencilla posible, ¿vale? ¿Es difícil en esta pandemia crear empresa? No, sí, sí. Yo creo que sí, Magali, es tan fácil como que hay empresas que han desaparecido, hay empresas que están sufriendo la pandemia y hay otras empresas que están saliendo adelante precisamente porque en esta situación hay una oportunidad. Por tanto, no es difícil, simplemente la cuestión es si es adecuada la empresa o no adecuada a las circunstancias actuales. Cualquier empresa de servicios que lleva comida a domicilio está funcionando y antes funcionaba peor, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues con esta terminamos, ya no hay más preguntas y ya, pues como veía aquí, os decía, pues hasta pronto, de verdad. Muchas gracias por la presencia, atención y participación de todos. Me tenéis en redes sociales. El que quiera ampliar alguna respuesta de las que ha habido aquí o porque era muy genérica o tal, pues ya digo, me puede contactar sin ningún problema y, por supuesto, agradecemos de verdad a IEPE, a toda la red Suma, este momento de poder contactar con vosotros y demás, ¿de acuerdo? Gracias a todos, bendiciones, como decís aquí, un placer, hasta una próxima ocasión y que vaya todo muy bien.